Bueno, el día de hoy les traigo mi caso radiológico. Yo soy Andrea Tamayo, soy residente de primer año. Entonces, el caso del día de hoy, tenemos un paciente masculino de 44 años que no tenía antecedentes patológicos, que ingresó con un cuadro de 9 horas de evolución de una cefalea con signos de alarma que lo despertó aproximadamente a las 3 de la mañana, asociado a malestar general, escalofríos, una rinorrea verdosa y alteración del estado de conciencia, el cual lo refería a la familiar, que refería que el paciente tenía pues hablaba incoherente y tenía unos comportamientos anormales con respecto a su personalidad. Durante el examen físico y la interrogación en la historia clínica, pues referían que el paciente llevaba un mes de otalgia izquierda y asociado a eso una semana de otorrea. Y al examen físico se observó una otorrea purulenta por el oído izquierdo. Al examen neurológico solamente estaba somnoliento con un Glasgow de 14/15 y no tenía alteración de los pares craneales. Por lo tanto, pues al paciente se le solicitó una tomografía, la cual les traigo el día de hoy. Tenemos una tomografía en un corte axial, la primera está en una ventana de cerebro y las otras están en ventana de hueso, donde se observaba la ocupación por un material con densidad de tejidos blandos en el oído medio, las celdillas mastoideas y el ápex petroso izquierdo, y asociado a eso tenía unos cambios erosivos de las corticales de la pared anterior del ápex, las cuales estoy señalando. Asociado a eso se veía una imagen hipodensa en el hemisferio cerebeloso izquierdo, pues que no era caracterizable, por lo cual se le sugirió una resonancia magnética contrastada con venografía, de acuerdo al cuadro clínico del paciente, pues para descartar que tuviera compromiso de los senos venosos también. Se le realizó la resonancia magnética, pero no la realizaron ni contrastada ni le hicieron la venografía, una resonancia magnética simple, donde se observaba en las secuencias con información T1 una lesión nodular, la cual estoy señalando acá con el mouse, una lesión nodular hiperintensa en las secuencias con información T2 e hiperintensas en FLAIR. Asociado a eso se observaba en las celdillas mastoideas una hipointensidad en T1 y en el seno maxilar también, e hiperintensidad en las secuencias con información T2 y FLAIR. Estas imágenes potenciadas en T1 y FLAIR también era para mostrarles la ocupación del seno maxilar izquierdo y las celdillas mastoideas ocupadas, observando en la contralateral que están normalmente hipointensas. En las secuencias de difusión se observaba que la lesión nodular que les había descrito en el lóbulo cerebeloso izquierdo tenía una restricción a la difusión y un edema asociado. Por lo tanto, pues el día de hoy traje este caso no porque el diagnóstico sea difícil, sino porque el ápex petroso es uno de los lugares que pues podemos subestimar con respecto a su evaluación. Por lo tanto, pues traigo como una valoración del ápex petroso como las cosas importantes que deberíamos de pensar y unos diagnósticos diferenciales con respecto al caso del paciente, pues que es muy lógico que tiene una otomastoiditis asociada a una petrositis con un absceso cerebeloso asociado. Entonces, dentro del ápex petroso, normalmente las apicitis petrosas normalmente se presentan desde 1937. Hay literatura donde se presentaban cada 300 pacientes. Debido al aumento y la aparición del manejo antibiótico, se presentan ahora en 2 de cada 100.000 pacientes. Fue escrita por primera vez en 1904 por Gregorio Gradenigo, que es un médico otorrinolaringólogo que vivía en Turín, Italia, y a él se le debe lo que es el síndrome de Gradenigo, que es el dolor facial, la parálisis del abducen y la otitis media, que se considera que podría pasar en la mayoría de los pacientes que presentan una otomastoiditis asociado a una ocupación del seno petroso. El ápex petroso es un término que va a ser utilizado siempre para referirse solamente a la porción del hueso temporal que es medial a la cápsula óptica o al hueso y la membrana laberíntica.
Normalmente este tipo de lesiones siempre van a tener muchas variantes con respecto a su presentación clínica debido a que no son muy, pues no hay ningún síntoma patognomónico y son lesiones que tienden a hacer invasión o producir efecto de masa sobre el parénquima cerebral y producir también una alta mortalidad. Entonces, los apex petrosos, el 30% van a estar neumatizados en todos los pacientes y el 4% van a ser apex petrosos neumatizados pero asimétricos. Este estudio que les traigo acá de una de las revistas de neuroradiología es uno de los estudios pues, que me llamó más la atención con respecto a su título porque en esta revisión lo que se hizo fue una revisión de casos de 53 pacientes donde se definió la importancia de la valoración del apex petroso en resonancia magnética debido a que consideraban que los radiólogos hacemos caso omiso de esta estructura cuando se lee resonancia magnética cerebral. Entonces, algo rápido para entender el apex petroso. El apex petroso tiene una forma piramidal. Normalmente, en la primera imagen que está en su pantalla hacia el lado izquierdo, es una tomografía del hueso temporal que está a nivel del conducto auditivo interno y la del lado derecho es una tomografía también del hueso temporal, pero en un nivel del canal carotidio. Entonces, tener en cuenta que el apex petroso está delimitado anteriormente por la fisura petroesfenoidal, que son estas flechas que se observan acá, la fosa craneal medial, que es lo que estoy señalando con el mouse, pues en la parte posterior por la fosa craneal posterior y medialmente por la fisura petroclivial, que es esta cabeza de flecha que está aquí señalada. El conducto auditivo interno lo que hace es que divide el apex petroso de una región anterior y en una región posterior. La región posterior pues es un poco más densa y de ahí se va a derivar todo lo que tiene que ver con la cápsula óptica y la región anterior es una región donde hay más médula. Por lo tanto, esta región es muy susceptible a que se creen lesiones dentro de ella. Y estas tomografías las traía para mostrarles un apex petroso normal, igual que esta resonancia, las traigo para que tengamos en cuenta que siempre el apex petroso tiene que ser hipointenso, como lo señalan las cabezas de las flechas, y la médula del ápice normalmente se va a ver hiperintenso en la mayoría de las secuencias. Entonces, dentro de las lesiones que podemos encontrar dentro del apex petroso son lesiones inflamatorias, tumores benignos, tumores malignos, lesiones vasculares, displasias óseas o pseudolesiones, y dentro de las cuales pues vamos a tratar en esta revisión, solamente voy a revisar dos tipos de lesiones que son un poco más frecuentes dentro de todas y pues que podrían relacionarse con nuestro caso clínico, que son la petrocitis, la apicitis petrosa y el granuloma de colesterol. Entonces, la petrocitis apical o también llamada apicitis petrosa es la extensión medial de la otitis media aguda. Normalmente se da por tres tipos de agentes bacterianos, que puede ser el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Dentro de los síntomas que le va a producir al paciente normalmente son dolor, otalgia, dolor facial, otalgia y la parálisis del abducens, que no siempre tiene que estar presente en todos los pacientes. Cuando se encuentra esta triada, se va a considerar que el paciente tiene un síndrome de Gradenigo. En caso de que no se encuentre, pues igual se puede diagnosticar una petrocitis apical. Entonces, dentro de los hallazgos imagenológicos vamos a tener que en la resonancia magnética vamos a observar el apex petroso hipointenso en las secuencias con información T1, hiperintenso en las secuencias con información T2 y con realce periférico secundario a la administración del medio de contraste, como se observa en esta resonancia en la pantalla en el lado derecho. La tomografía puede presentar ocupación del espacio aéreo cuando se presenta en una fase aguda y ya la erosión ósea, que ya es una fase crónica,
y la tomografía es la que nos lleva a pensar que podríamos hacer un diagnóstico diferencial con el granuloma de colesterol. Esta patología tiene unas complicaciones muy importantes y de alta mortalidad que por eso hay que tenerla en cuenta, que son la meningitis, los abscesos cerebrales y las trombosis del seno venoso. Y asociado a eso, pues hay que tener en cuenta de que puede haber petrocitis sin osteomielitis o osteomielitis pues sin considerarse la petrocitis como el diagnóstico principal. Entonces, en las imágenes que les traigo, la primera es una tomografía en un corte axial, en la de la pantalla en el lado izquierdo, donde se observa la opacificación y de las celdillas mastoideas derechas y en el oído medio y de la parte del seno petroso, perdón, del ápex petroso anterior. Asociado a eso, donde está la punta de la flecha, se observa la erosión de la cortical a lo largo del margen posterior del ápex petroso. Y pues en la contralateral, pues para que tener en cuenta pues la neumatización del ápex. Ya en la resonancia magnética ponderante 1 contrastada, esta tiene supresión grasa, se observa el realce difuso a lo largo de las mastoides derecha, que es esta hiperintensidad, y asociado a eso hay una acumulación de líquido focal que realza en sus bordes, que se observa una hipointensidad en su región medial y en sus bordes el anillo hiperintenso que se considera patognomónico de un absceso. Y asociado a esto está una también de las complicaciones que podrían presentarse concomitantemente con las petrocitis, son las osteomielitis del ápex petroso. Las osteomielitis del ápex petroso normalmente pueden suceder en unos ápex petrosos que no estén neumatizados, a diferencia de las petrocitis que normalmente suceden cuando los ápex petrosos están neumatizados. Se dan más en pacientes diabéticos y pues dentro del microorganismo más prevalente es la pseudomonas, y hay otros como atípicos como el aspergillus y el Mycobacterium tuberculosis, de los cuales no se puede, pues dentro de los hallazgos en resonancia y en tomografía no se puede hacer distinción de ellos. Entonces, ¿qué se va a encontrar en las osteomielitis en las tomografías? Vamos a encontrar un tejido blando en el conducto auditivo externo asociado a pérdida de los planos grasos normales y en la parte avanzada se puede encontrar erosión y fragmentación ósea. Y en la resonancia magnética se va a observar el reemplazo de los tejidos blandos normalmente de los espacios medulares, del hueso temporal y de los vértices petrosos, que normalmente se extiende a los tejidos blandos. Entonces, en la imagen que tenemos en la pantalla en la parte izquierda, se observa una resonancia magnética ponderante 1 sin contraste, donde se observa el proceso infiltrativo con respecto a la articulación temporomandibular y aquí en la base del cráneo, en la parte izquierda, que tiene asociada a eso en la parte de la médula del ápex petroso, hay una pérdida de la intensidad de señal, lo cual me sugiere que pueda presentarse una osteomielitis. Y en la misma tomografía, ya ponderada también en T1, pero contrastada y con saturación grasa, se observa la misma lesión, pero con realce de todos sus tejidos y asociado a eso también el realce del conducto auditivo externo. Y ya por último está el granuloma de colesterol. El granuloma de colesterol es uno de los primeros diagnósticos diferenciales que se le debe hacer a la petrocitis, debido a que en la tomografía son muy similares. El granuloma de colesterol es una lesión muy frecuente que se da pues en el vértice siempre del ápex petroso que esté neumatizado. Normalmente estos pacientes lo que van a tener son antecedentes de otitis media a repetición y de larga duración, y lo que pasa es que hay una teoría con respecto a cómo se forma esta lesión, que tiene que ver con la neumatización agresiva del vértice petroso, y esto va a producir una exposición repetitiva de la médula ósea a un agente infeccioso. Cuando la médula ósea provoca
una respuesta con respecto a este agente infeccioso y pues por el daño repetitivo, pues se va a producir unas hemorragias, lo cual va a obstruir como el tracto de salida, el tracto, pues que haya un drenaje de esas hemorragias, por lo cual esa sangre se empieza a degradar y empieza a haber una reacción de cuerpo extraño y pues ya posterior se forman los quistes y se forma ya la expansión ósea de la lesión. Pues esa es como la fisiopatología de estos granulomas. Normalmente la importancia de diagnosticar un granuloma de colesterol es definir si el tratamiento de este granuloma va a ser conservador versus quirúrgico, y esto depende a la expansión ósea del mismo. Normalmente en los hallazgos imagenológicos que vamos a tener son algo llamado huecos óseos, que son causados por una remodelación ósea severa de larga duración, que se puede confundir con una destrucción ósea, las hiperintensidades en T1 y en T2 y no presentan realce a la posterior a la administración del medio de contraste, que esto es lo que los diferencia de la petrocitis. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos una tomografía donde observamos una lesión que es expansiva en el vértice petroso izquierdo, que la estoy señalando acá con el mouse, lo que provoca una discencia del margen posteromedial del hueso, y pues por eso lo mismo se le tomó una resonancia magnética a este paciente. En esta resonancia ponderante 1 sin contraste se observa que la lesión está bien circunscrita y pues asociado a eso tiene una intensidad de señal alta y homogénea, lo cual se consideró que era un granuloma de colesterol. Entonces, por último, lo más importante de llevarse de este caso es que la apicitis petrosa y los granulomas de colesterol siempre se van a ver normalmente iguales en la tomografía, y más con respecto a si el granuloma de colesterol está en un estadio temprano, no va a realizarme una erosión ósea. Pero con respecto a la resonancia magnética, pues los hallazgos ya son totalmente diferentes, debido a que el granuloma de colesterol se va a ver hiperintenso en todas las secuencias sin realce, a diferencia de la apicitis petrosa, que se va a ver hipointensa en T1, mixta o hiperintensa en T2 y con un anillo en realce en caso de que tenga un absceso. Esa fue la bibliografía que utilicé. Gracias.